El paraíso, según lo descrito en las Sagradas Escrituras, es la morada eterna de Dios y representa el destino final y supremo al que todo cristiano aspira. Este lugar de bienaventuranza infinita es donde santos y ángeles cantan incesantemente las alabanzas del Señor. La promesa de esta visión celestial está dirigida a quienes viven siguiendo las enseñanzas de Cristo, representando el culmen de la fe y la esperanza cristiana. Muchos se preguntan cómo saber si una persona querida fallecida está en el paraíso, y a veces nos preguntamos si nosotros mismos seremos dignos de entrar en él. Las Escrituras advierten que no todos tendrán acceso a este reino divino. Algunos, debido a sus acciones y su incredulidad, serán excluidos de la gloria eterna. Pero ¿quiénes son aquellos que no podrán entrar jamás en el paraíso? Examinemos atentamente las palabras de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los místicos. En el Evangelio, según Mateo, se lee: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Este pasaje indica que la mera profesión de fe no es suficiente para garantizar el acceso al paraíso. Aquellos que viven en pecado obstinado, negándose a arrepentirse y conformarse a la voluntad divina, serán excluidos del reino celestial. La Biblia habla de pecados mortales como el asesinato, el adulterio, el robo y la idolatría que separan al hombre de Dios. San Pablo, en su carta a los Gálatas, enumera las obras de la carne que impiden la entrada en el reino de Dios: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Jesús mismo condena con fuerza la hipocresía religiosa, como en el Evangelio según Mateo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza». Los hipócritas que muestran una fachada de piedad, pero cuyo corazón está lejos de Dios, no encontrarán lugar en el paraíso. Del mismo modo, los falsos profetas que distorsionan la palabra de Dios para sus propios fines serán excluidos. El profeta Jeremías advierte contra ellos: «Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os llenan de vanidades, cuentan visiones de su corazón, no lo que viene de la boca del Señor». Otro grupo excluido del paraíso está formado por blasfemos e incrédulos. Jesús afirmó que hay un pecado que nunca será perdonado. «En verdad os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón eterno, es culpable de pecado eterno». La blasfemia contra el Espíritu Santo, interpretada como el rechazo definitivo y obstinado de la gracia de Dios, representa un pecado imperdonable. Los incrédulos, aquellos que se niegan a creer en el Evangelio y en la salvación ofrecida por Cristo, permanecen separados de la vida eterna. San Juan en su Evangelio escribe: «El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». El orgullo y la avaricia son otros obstáculos insuperables para aquellos que desean entrar en el paraíso.
Las Sagradas Escrituras están llenas de advertencias contra estos vicios. Santiago escribe: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los soberbios, que se colocan por encima de Dios y de los demás, no pueden encontrar lugar en el reino de los cielos. También la avaricia, el deseo desmedido de riquezas y bienes materiales, es condenada. Jesús advierte: guardaos y alejaos de toda avaricia, porque aunque uno tenga abundancia, su vida no depende de sus bienes. Aquellos que ponen su corazón en los tesoros terrenales en lugar de los celestiales, no podrán entrar en el paraíso. El perdón es un componente esencial de la vida cristiana. Jesús enseñó a sus discípulos a perdonar no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón debe ser ilimitado. Aquellos que no están dispuestos a perdonar a los demás no pueden esperar recibir el perdón de Dios. En la oración del Padre Nuestro recitamos: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Los implacables, que albergan rencor y venganza en su corazón, no encontrarán misericordia en el día del juicio. San Juan amonesta a los cristianos a no amar el mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Aquellos que se dejan seducir por los placeres mundanos, olvidando su vocación celestial, se excluyen a sí mismos del paraíso. Los lujuriosos, aquellos que ceden a los deseos impuros y viven en desenfreno, se alejan de la pureza requerida para el reino de los cielos. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, advierte: no os engañéis, ni los fornicadores, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. A la luz de estas reflexiones, es evidente que el camino hacia el paraíso requiere una vida de fe auténtica, arrepentimiento y conformidad con la voluntad divina. Las palabras de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los místicos guían en este recorrido. Santa Faustina Kowalska, en su obra Diario, subraya la importancia de la confianza en la misericordia divina y la práctica de las virtudes cristianas. San Juan de la Cruz, místico carmelita, nos recuerda que la purificación del alma es necesaria para acercarse a Dios. Para alcanzar el paraíso, debemos vivir según las enseñanzas de Cristo, practicando el amor, la justicia, la misericordia y la humildad. Es esencial participar en los sacramentos, especialmente en la confesión y la Eucaristía, que purifican y fortalecen en el camino de la fe. La oración diaria, la meditación sobre la palabra de Dios y las obras de caridad son instrumentos indispensables para crecer en santidad. En conclusión, mientras que el paraíso es la meta última a la que todo cristiano aspira, el camino para alcanzarlo es estrecho y requiere esfuerzo, dedicación y una constante conversión del corazón. Permanecer fieles a Cristo, evitar el pecado y seguir las enseñanzas de la Iglesia son las claves para entrar en el reino de los cielos. Háganos saber en los comentarios qué piensa y no olvide suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y formar parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios nos bendiga a todos.